la palabra, obteniendo el fin de nuestra fe, que es, ¿cuál es el fin de nuestra fe? ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? Al final de cuentas, la fe Dios nos la manda ¿para qué? Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú envías la fe necesaria para nosotros poder un día recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y con eso nos salvamos, Señor. Llegamos hasta el final, al final de nuestra vida, Señor, permaneciendo hasta la meta, como dice el apóstol Pablo, para poder llegar a esa consumación de la salvación de nuestras almas. Señor, incrementa nuestra fe. Y hoy venimos agradecidos a darte gracias a ti, expectantes de lo que tú vas a hacer, no solamente en nuestras vidas, sino cómo vas a cambiar nuestros corazones y nuestros pasos para agradarte a ti, para caminar en ese camino angosto que tú quieres, el único camino, Jesús, que es para llevar al cielo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que todo obstáculo que haya en nuestro corazón, en nuestros ojos, en nuestros oídos, sean quitados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a apagar la luz. Vamos a ver este video. Hoy el señor Keaton va a llegar, ya llegó. ¿Dónde está tu reservación? ¿Dónde está tu reservación? ¿Allá arriba o allá abajo? ¿Sabes que todos tenemos hecha una reservación? ¿O la tenemos hecha allá arriba o la tenemos hecha allá abajo? Aquí vemos que este video, que este señor Keaton tenía la reservación allá abajo en el infierno. Hace rato dije, primera de Pedro 1:9, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Hay muchos versículos que hablan. Hechos 16:30, el carcelero de Filipo le hace una pregunta: ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Otra vez la palabra salvo. Y dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Pero ¿salvos de qué? Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca y crees con tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvos de dónde? ¿De qué nos salva Jesús? Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. ¿Cómo que salvación? ¿De qué me salvó Jesús? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesús. Qué importante que todos estos versículos nos hablan de salvo, de salvación, de librarnos. ¿De qué nos salvó Jesús? Muchas veces, cuando recibimos a Cristo sinceramente, a veces con el paso del tiempo nos olvidamos precisamente de qué nos salvó Jesús. A veces nos quejamos de que no nos han incrementado el sueldo. A veces nos quejamos de que no tenemos el novio o la novia que andamos buscando. A veces nos quejamos con Dios y le decimos: Señor, ¿por qué mi cónyuge es gritón? ¿O por qué mi cónyuge es muy necia? A veces nos quejamos porque no tenemos la casa pintada, no tenemos los recursos para comprar
un auto o porque tenemos una enfermedad. A veces hasta nos alejamos de Dios por cualquiera de esos pretextos. Pero la Biblia habla de salvación. Principalmente la Biblia habla de salvación. Jesús dice que vino a morir por nuestros pecados. Dice la Biblia que Jesús vino a salvar a muchos, a salvar a todos. Qué importante es empezar a descubrir de qué nos salvó Jesús, para poner en prioridad lo que en prioridad vino Jesús a salvarnos. Jesús vino a pagar por nuestras enfermedades. ¿Cuántos dicen que sí? Es cierto. Jesús vino a darnos paz. ¿Cuántos lo creen? Jesús vino a darnos prosperidad. ¿Cuántos lo creen? Jesús vino a restaurar nuestros matrimonios. Jesús vino a darnos una vida plena, una vida de felicidad. Pero arriba de todo eso, para que todo eso se cumpla, primero tenemos que ser salvos. Si solamente Jesús nos evitara de llegar al infierno al salvar nuestras almas, con eso sería más que suficiente para estar eternamente agradecidos. Mas Jesús no solamente nos salva de ir al infierno, sino también nos da salud, nos da prosperidad, nos da paz, nos da gozo, nos da una vida abundante, restaura nuestros matrimonios, nos guía por la vida, nos protege contra nuestros enemigos, porque con su sangre preciosa abrió camino hasta el lugar santísimo, y con esa sangre es la que nos libra de todo pecado. Dale un fuerte aplauso a Dios. Fíjate cómo dice Efesios 2:8: por gracia somos salvos, por el regalo inmerecido, por lo que no nos merecíamos, somos salvos. Y esto es por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa palabra salvo la quiero hoy desmenuzar, porque es lo que principalmente vino Jesús a darnos: la salvación de nuestras almas. Dice Lucas 13:22. Lucas 13:22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Versículo 23. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que ¿qué? Los que se salvan? Otra vez esa palabra de salvación. ¿Son pocos los que se salvan? ¿Salvan de qué? Y les dijo, versículo 24: esfuércense en entrar, porque la puerta, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán, ¿qué? Entrar y no podrán. Fíjate que a la pregunta de si son muchos los que se salvan, lo que contesta Jesús es: esfuércense, porque la puerta es angosta. Para salvarse no es tan fácil, dice Jesús. Vas a tener que permanecer hasta el final. La puerta es angosta. Sigue diciendo el versículo 25: después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empiecen a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero les dirá: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. El problema era que no podrían entrar por ser hacedores de maldad. Ahí será, ahí en ese lugar, ¿qué va a ser? Versículo 28. Versículo 28. Ahí será ¿qué? El llanto y el crujir de dientes. Qué importante ver que la salvación nos evita a llegar a un lugar de eterno sufrimiento. Tan sufrimiento que ese lugar que se llama infierno, ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes.
un crujir de desesperación por el dolor, por el fuego eterno que está ahí. Esto es tan importante porque nos damos cuenta que Jesús habla precisamente de este lugar de tormento. En Mateo 13:24, Mateo 13:24, Jesús da una parábola y por ser tan importante después explica la parábola. Mateo 13:24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino ¿quién? ¿Vino quién? Su enemigo. Y sembró, ¿qué sembró el enemigo? Cizaña, algo que no es bueno, entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué apareció? La cizaña. Versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recojan el trigo en mi granero. Alguien podrá decir: pastor, no le entendí nada. Bueno, entonces acompáñame al versículo 36 de ese mismo capítulo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre. El campo, ¿quién es? Es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, ¿quiénes son? ¿Quiénes son la cizaña? Los hijos del malo. El enemigo que sembró, el enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Y quiénes son los segadores? Los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven ¿de qué? A todos los que sirven ¿de qué? De tropiezo, y a los que hacen iniquidad. Qué importante es no servir de tropiezo a nadie, ni tampoco hacer iniquidad. Y hacer iniquidad significa que conscientemente hagas lo malo, que te guste practicar el pecado. Versículo 42. Y los echarán ¿en dónde? ¿En dónde los echarán? En el horno de fuego. ¿Y ahí qué va a pasar? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, ¿qué les pasará? Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y el que tiene oídos y no quiere oír, pues que oiga también. Qué importante es ver que Jesús nos está hablando claramente de un lugar de destino que es diferente a su morada, a su casa, que se llama infierno. Y hoy precisamente quiero hablarles del infierno. El predicar del infierno no es un tema muy socorrido o muy que se tome con buen agrado en muchas ciudades, en muchos países, porque se ha venido a llegar una corriente donde la gente solamente quiere escuchar de prosperidad, de felicidad, de cómo tener un matrimonio feliz, de cómo estar contento y agradecido, de cómo
tener éxito en la vida, y eso es válido, pero la Biblia habla de principio al fin que el propósito principal es la salvación de nuestras almas. De nada sirve tener éxito en tu negocio, de nada sirve tener un buen matrimonio, unos buenos hijos, tener una buena casa, 10 coches, si al final de cuentas no tienes la salvación de tu alma. Sabes que yo quiero hablar hoy del infierno. ¿Por qué? Porque es una realidad, porque sí existe un lugar que se llama infierno, porque es horrible llegar ahí, a ese lugar de tormento, ese lugar que queremos evitar llegar, porque así nos damos cuenta de dónde nos sacó Dios. Íbamos camino al infierno, no teníamos que hacer nada antes de recibir a Cristo para llegar a ese destino. Sabes que hoy quiero hablar del infierno porque estaremos más agradecidos con lo que Dios nos dio, de dónde nos sacó Dios. Hoy quiero llegar al infierno para que todos podamos decir: yo no quiero llegar ahí, yo no quiero estar ahí. Hoy quiero hablar del infierno porque a lo mejor tú dices: pastor, usted me quiere meter miedo, usted quiere que salga de aquí. No quiero llegar al infierno. Si es por miedo o de corazón que quieres buscar a Dios, no importa, el objetivo es el correcto. Ahí cuando estemos allá arriba me va a decir: pastor, usted bien que me metió miedo, pero gracias a que te metí miedo te voy a decir: estás aquí, porque fue en esa predicación donde realmente entregaste tu corazón a Cristo, porque te diste cuenta que es una realidad. ¿Sabes que hay una corriente actual en algunas congregaciones, pocas, gracias a Dios, en donde están diciendo que el infierno no existe? ¿Cuál es la artimaña, el plan más importante del diablo? ¿Cuál es el engaño más grande del diablo? Hacernos creer que Él no existe. Si el diablo hace creer a la humanidad que no existe, en el momento en que un hijo se muere, en el momento en que alguien le da cáncer, en el momento en que tu esposo te deja por otra, ¿a quién le echas la culpa? A Dios, porque no conoces las escrituras. La segunda artimaña del diablo ahora es decir: sí, está bien, si crees que yo existo está bien, pero el infierno no existe. ¿Sabes que hay películas donde el infierno lo ponen como un lugar de pachanga? Hay personas, amigos míos, que dicen: no, yo quiero llegar al infierno porque allá va a estar la mera mata de la pachanga. No sabes, eso es un engaño. Hoy precisamente por eso quiero hablar del infierno, y quiero dar muchas citas. No son todas las que me gustaría dar, pero son muchas, para que te des cuenta que Jesús, que la Biblia, que los apóstoles, que los profetas hablaban y hablan de la Biblia. Por eso, ya que estamos listos, hoy vamos a empezar diciendo que la salvación de nuestra alma es tan importante, y es un motivo porque cuando Jesús resucitó, lo primero que dijo fue, bueno, vamos ahí, vamos a Mateo, vamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15, veámoslo por nosotros mismos. Marcos 16:15. Y les dijo, ¿qué les dijo? Vayan por todo el mundo. ¿Es una sugerencia el vayan? No, es un mandamiento, es una obligación. Vayan por todo el mundo y ¿qué hagan? Prediquen el evangelio a toda criatura. A los franceses, a los europeos, a los españoles, a los americanos, a los colombianos, a los mexicanos, a los maderenses, a los de Altamira, a los altos, a los chaparros, a los gordos, a los amarillos, a los católicos, a los musulmanes, a los irlandeses, a los ateos, a toda criatura, a toda criatura. ¿Por qué? Lo explica el versículo 16, Marcos 16:16.
dice: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué le pasará? Será salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? De ir al infierno. Mas el que no creyere, ¿qué le pasará al que no creyere? Será condenado. ¿En dónde? En el infierno. Qué importante es que aunque el destino por no creer es el infierno, nuestra vida, en el momento en que recibimos a Cristo, la vida eterna empieza desde aquí, porque en ese momento nuestra vida empieza a cambiar para bien. Pero para las personas que no quieren creer, la condenación también empieza desde aquí, porque su vida empieza en decadencia. ¿Sabes qué? Hay varias características del infierno. Yo las quiero dar rápidamente. La primera característica del infierno la vemos en Apocalipsis 14:11. Es un lugar de tormento eterno. Apocalipsis 14:11. ¿Y el humo de qué? De su tormento sube ¿cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es un lugar de tormento eterno. Lo vemos en Mateo 25:41. Mateo 25:41 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar originalmente diseñado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿cuántos saben que Dios no envía a nadie al infierno? Escúchame bien esto, porque es uno de los argumentos de mucha gente que no quiere recibir a Cristo. Si Dios es amor, ¿por qué envía a la gente al infierno? Dios no envía a nadie al infierno. Toda persona que está en el infierno es el resultado de sus malas decisiones. Yo te pregunto una cosa: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Nadie de los que está aquí sentado estaba con los ojos cerrados y cuando los abrió de repente, ay, estoy en Agua Viva Altamira, ¿verdad que no? En el momento que abriste tus ojos, dijiste: voy a ir a Agua Viva Altamira. Te paraste, fuiste y te bañaste, ojalá, gracias a Dios. Te cambiaste, veniste en autobús, en carro, caminando, en taxi. Fueron tus decisiones las que te hicieron llegar aquí. No puedes decir, nadie de los que está aquí, yo no quería estar aquí. Sí, sí querías. Tan así que estás sentado. Si no hubieras querido, te sales. ¿Sabes que en el infierno, toda persona que está en el infierno fue el resultado de sus decisiones que tomaron en esta vida? Pecando, hacedores de maldad, por hipocresía, por fachada, por no creer en Jesús, por no querer hacer caso al evangelio. Igual los que estemos en el cielo, no va a haber nadie de los que estemos allá arriba enojado diciendo: yo no quería llegar aquí. Al contrario, todos los que entremos al cielo vamos a estar chillando de gozo, diciendo: Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Sabes cuál va a ser el eco de millones de personas en el cielo cuando vamos entrando? Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. ¿Cuánto tiempo vamos a decir gracias allá arriba? No sé, pero mucho tiempo, porque el llegar allá
Alguno dirá: pastor, aunque sea de panzazo quiero llegar. Está bien. ¿Sabes que el infierno es un lugar de tormento eterno? Segunda característica, es un lugar apartado de Dios. Lucas 13:27. Lucas 13:27 dice así: pero se les dirá, les digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos ustedes, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes estén excluidos. Qué terrible, porque este es un lugar apartado de Dios. Si queremos darnos una idea de cómo es el infierno, ya que es un lugar apartado de Dios, quítale todo lo que es Dios. Dios es amor. Entonces en el infierno va a haber odio, muerte, va a haber rencor. Dios es luz. Entonces en el infierno va a haber tinieblas, obscuridad. Dios es gozo. Entonces en el infierno va a haber tristeza, llanto. Dios es felicidad. Entonces en el infierno hay tristeza y desesperación. Le empiezas a quitar todo lo que es Dios y nos damos cuenta lo que es el infierno. ¿Y por qué se hizo un infierno aparte para los ángeles y para el diablo? Porque hay personas que literalmente dicen: yo no quiero saber nada con Jesús. ¿Las has escuchado? Cada vez más hay un clamor de gente malvada que dice: yo no quiero saber nada de Jesús. ¿Está bien? Si tú no quieres saber nada de Jesús, estás diciendo: yo no quiero entrar en la casa de Jesús, en la morada de Jesús, en el lugar que hizo Jesús. Yo no lo quiero ver. ¿Verdad que en el cielo no nos imaginamos gente maldiciendo a Jesús? No, es imposible. Para eso se diseñó un lugar donde va a haber personas que no quieren saber nada de Dios. Y como están apartados de Dios, son todo lo contrario a lo que Dios da. Dios da salud, felicidad, prosperidad, gozo, paz. Nos da un propósito, nos hace ser felices, nos da el aire que respiramos gratuitamente. Sabes que en segunda de Tesalonicenses 1:8, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué tipo de personas van a estar ahí: los que no conocieron a Dios, pero también los que no obedecen el evangelio de Jesucristo. Iglesia, escucha bien, escucha bien, porque la primera parte es gente que nunca conoció de Dios, pero la segunda parte es gente que sí conoció de Dios, del evangelio, pero no quisieron obedecer el evangelio. Es un lugar apartado de Dios. Tercer característica, es un lugar de fuego inextinguible. Marcos 9:47. Marcos capítulo 9, versículo 47. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado ¿a dónde? ¿A dónde ser echado? Al infierno. Jesús habla literalmente del infierno. Siguiente versículo: donde el gusano de ellos no muere. ¿Te imaginas constantemente los gusanos estarse comiendo la carne de la gente y el gusano no muere? ¿Y el fuego? ¿Qué pasa con el fuego? Nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y
todo sacrificio será salado con sal. Qué impresionante que es un lugar de fuego inextinguible. Cuarta característica, es un lugar de sufrimiento indescriptible. Mateo 13:42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar de tal sufrimiento indescriptible que la gente hasta rechina los dientes del dolor. Siguiente característica, la quinta, es un lugar de eterna oscuridad. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Fíjate cómo los ángeles caídos, de los cuales hablamos hace como 8 meses, cuando pecaron, Dios no los perdonó, sino los llevó hasta ese lugar del infierno, al Tártarus, que es un lugar de oscuridad, y están esperando el juicio para ser juzgados. Dice el versículo 17, hablando de personas impías, 2:17: estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta. Está hablando aquí de personas volubles, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde está tan oscuro que pones tu mano enfrente de tus ojos y no la ves? A nadie nos gusta la oscuridad, porque estamos diseñados para estar en la luz. Este lugar, por ser alejado de Dios, es un lugar de eterna oscuridad. En Judas 13, un poquito más adelante, Judas 13 habla de los impíos. Dice: fieras ondas del mar, hablando de ser inconstantes, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada, ¿qué está reservada? Eternamente la oscuridad de las tinieblas. Qué importante es alejarnos del pecado, acercarnos a Dios, recibirlo como nuestro Salvador y ser persistentes en la fe hasta el final, a pesar de las batallas que el enemigo nos quiera poner. Acompáñame también a Mateo 8:12. Estamos hablando de que el infierno es eternamente oscuro. Mateo 8:12 dice así: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Las tinieblas de afuera. Ahora probablemente digas: pastor, bueno, esto nada más está en el Nuevo Testamento. Hay personas que siempre les gusta decir: es que eso nada más está en el Antiguo, es que eso nada más está en el Nuevo. Para los que son de esa calidad, ahora vamos al Antiguo Testamento. Proverbios 20:20. Proverbios 20:20. Dice así, esto está muy fuerte: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara. ¿En dónde? En oscuridad tenebrosa. La lámpara es la vida. ¿Sabes que por eso el Padre Nuestro habla de perdonar y de pedir perdón? Nuestros padres que nos dieron la vida, hay mucha gente que los maldice, que los odia. Hay mucha gente que los ha matado. Aquí viene una situación bien importante, porque si la persona que te dio tu vida la odias, ¿qué tipo de corazón tienes? Probablemente dirás: pastor, es que no fue un buen padre o una buena madre. Pero si Dios perdonó tus pecados,
y no éramos tan buenos que digamos, ¿cómo no vamos a perdonar a nuestros padres terrenales aunque nos hayan dañado? Tú los perdonas en este tiempo y Dios te perdonó para sacarte del infierno y darte el cielo por toda la eternidad. Dale un fuerte aplauso a Dios. Salmo 143:3. Porque ha perseguido. ¿Quién ha perseguido mi alma? ¿Quién? El enemigo. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas. ¿Como quién? Como los ya muertos. Quiere decir que los que están muertos en Cristo, los que están muertos sin Cristo, están en tinieblas. Este lugar es de eterna oscuridad. No puedo dejar de hablar de eterna oscuridad y del infierno sin llevarme a un pasaje que está en Lucas 19. Este pasaje es real porque existieron dos personas en esta tierra que después llegaron a diferentes destinos. Lucas 16:19. Estos versículos hablan no como parábolas, sino alguien que existió, porque empieza diciendo: había, quiere decir que existió, que sí vivió, que aquí nació. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Fíjense cómo este hombre, lo único para lo que vivía era para el placer, para embriagarse, para las fiestas, para las amigas y los amigos, para tomar, fumar, drogarse. Su Dios era el placer, eran las fiestas, era la parranda. Y el versículo 20 nos habla de otra persona. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas. Vemos más adelante con esta persona que era una persona creyente, que era una persona que creía en Dios. Dice el versículo 21: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22: aconteció que murió. ¿Quién murió? El mendigo, y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde lo llevaron los ángeles? Al seno de Abraham. ¿Sabes que Jesús está hablando de esta historia, de estos dos hombres que vivieron? Y porque Jesús todavía está vivo y no ha ido a la cruz para pagar por nuestros pecados, todavía existía el seno de Abraham. ¿Qué era el seno de Abraham? Toda persona, desde Adán y Eva hasta que Jesús fue antes de la cruz a pagar por nuestros pecados, que creía en un Salvador, en el Salvador, en el Mesías, en el Cristo que iba a venir a esta tierra, esas personas cuando morían llegaban al seno de Abraham. Pero cuando Jesús muere en la cruz, derrama toda su sangre para limpiar nuestros pecados y resucita al tercer día, la Biblia dice que Él llevó su sangre al propiciatorio eterno, al propiciatorio celestial. Él abrió brecha a un lugar que no existía, que se llamaba cielo. Todas las personas del Antiguo Testamento hasta Jesús, personas creyentes en el Salvador, llegaban hasta el seno de Abraham, el paraíso. Pero la Biblia dice que Jesús se llevó cautiva la cautividad. Se lleva toda la gente del seno de Abraham al resucitar y se la lleva y abre camino al cielo. Nosotros tenemos entrada por la sangre de Jesús hasta el lugar santísimo que se llama cielo. Dáselo fuerte a Dios. Dice el versículo 22 al final: y murió también ¿quién? ¿También quién murió? El rico, y fue sepultado. Versículo 23: y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham
y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Escúchame bien, porque esto nos da una pauta. En este lugar, en el infierno, es un lugar donde conservamos nuestros 5 sentidos. El rico que estaba en el infierno vio, oyó, habló, palpó, tocó, comió. Tenía los 5 sentidos tal cual como los tenemos en vida. Eso es horrible, porque tener los 5 sentidos en un lugar de tormento nos hace experimentar el dolor. Este hombre vio a Lázaro en ese seno de Abraham, en el paraíso, y le dice a Abraham, dice el versículo 24: entonces él, dando voces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabes que tenía tanta sed? En el infierno es un lugar donde hay una sed insaciable, que le dijo: Señor, aunque sea, manda que meta su dedo en agua y me ponga unas gotitas en mi lengua. Qué horrible, porque los que hemos experimentado la sed, cuando tienes una sed que ya no aguantas, que lo que sea, esa sed es poca comparada con la que va a haber en el infierno. ¿Sabes qué? Sigue diciendo aquí en el versículo 25: pero Abraham le dijo: hijo. ¿Hijo qué? ¿Qué le dijo? ¿Hijo qué? Acuérdate. Acuérdate. Ahí está el alma en funcionamiento, porque el alma está compuesta de pensamientos, de sentimientos, de decisiones. Ahí está el alma. Abraham le está diciendo: acuérdate. Qué impresionante que toda la gente que está en el infierno se está acordando de las veces que le compartieron de Jesús. Todas las personas que están sufriendo en el infierno eternamente están acordándose de sus parientes que dejaron, de su cónyuge, de sus padres, de sus hijos, y de las malas decisiones que tomaron cuando alguien le dijo: ¿quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Y esa persona dijo: no quiero. Por eso Abraham le está diciendo: acuérdate. Y fíjate qué mal le dice Abraham en el versículo 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí en el seno de Abraham, en el paraíso, y tú atormentado. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima con ese está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar para acá. Sabes que aquí nos damos cuenta que el infierno y el cielo son lugares de destino eterno, que una vez llegando ya no podemos salir de ahí. Gracias a Dios para los que vamos a llegar al cielo, y qué mal para los que van a llegar al infierno. Son lugares de destino eterno, son lugares que no se pueden intercambiar. Abraham está diciendo: no podemos, porque hay una gran cima con ese, un abismo. Cima con C es una montaña, pero cima con ese es un abismo que nos separa, de tal manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, ni de los de allá pasar para acá. ¿Sabes que ya después de muerto una persona, ya no podemos hacer nada por ellos? Por más rezos, oraciones, por más que te vayas hincado hasta donde tú quieras, por más que pongas veladoras, eso no es bíblico. La persona en vida tuvo la decisión de escoger dónde pasar su eternidad: allá arriba, y allá arriba va a pasarlo eternamente, o allá abajo,
y allá abajo eternamente. ¿Sabes que una de las cosas por las que seguimos leyendo la Biblia es para, aún leyéndola, nos demos cuenta si realmente queremos estar en el cielo? Alguien podrá decir: pues ya chequé lo que es el cielo y se me hace muy aburrido, yo no quiero estar ahí. ¿Está bien? Es su propia decisión. Este hombre, en el momento en que se encuentra atormentado eternamente por el fuego, por el dolor, por su conciencia, por los pensamientos, por la memoria, en ese momento le pide al padre Abraham a ver si se puede cambiar para allá, y le dice: no se puede. Hay un abismo que nos separa. Hay algo que ya no nos puede hacer llegar de un lugar a otro. Sigue diciendo, versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo, ¿qué tengo? 5 hermanos. Sí se acordaba quién eran los hermanos, su familia. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Qué impresionante, al ver que ya no podía hacer nada, sí se acordó de su familia que se quedó en la tierra. Sí se acordó de su familia que estaba viva. Sí se acordó que lo que más quería es que ellos no llegaran a ese lugar de tormento. Qué impresionantemente triste va a ser para muchas personas que se burlan de la existencia del infierno, y cuando lleguen al infierno van a decir: si era real, si existía, si existe, si es un lugar de tormento horrible, de oscuridad, si es un lugar de tinieblas, de soledad. ¿Sabes que este hombre dice: envía a alguien para que les testifique de que sí existe el infierno? Qué importante, hermanos, es la testificación, tu testimonio. La gente que te rodea, tu familia, ¿sí se dio cuenta que eres cristiano? ¿Sí ha habido un cambio realmente en ti? Porque hay personas que pueden llegar a la congregación y sentarse. Hay personas que pueden orar. Hay personas que hasta pueden servir. Hay personas que pueden decir aleluya, gloria a Dios. Hay personas que aparentemente recibieron a Cristo, pero no son cristianos. No porque te congregues en una iglesia cristiana, eso te hace cristiano. No porque te metas a un garage, eso te hace ser auto. ¿Sabes qué? Qué importante es que tú te hagas la pregunta. La forma para saber si eres cristiano es: ¿y si cambié? ¿Si ha habido un cambio en mi vida? ¿En mi forma de hablar, de pensar, de creer, de caminar? ¿O sigo siendo igual? Porque si sigues siendo igual, no ha habido nada en ti. Te has creado un nuevo hábito, venir a la congregación. ¿Sabes que el apóstol Pedro decía: hagan obras dignas de arrepentimiento? Arrepiéntanse y conviértanse. Qué importante es saber si realmente somos cristianos o no, porque ser cristiano no es una religión. Ser cristiano es que un día tomen la decisión más importante. Ser cristiano es decir: Señor, sé que no soy bueno, sé que he cometido muchos pecados, pero porque no puedo ser lo suficientemente bueno para entrar al cielo, por eso Jesús fue mandado por ti a morir por mis pecados. Y ahí en la cruz, Señor, todos mis pecados: alcoholismo, drogadicción, fumar, tomar, maldecir, golpear, odiar, chismear, adulterar, ahí te los cuelgo, Señor. Ahí están. Señor, me arrepiento de mi vida. Me da asco mi vida. Señor, entra en mi corazón y cámbiame. Perdóname y sé mi Señor. Sé el que yo tenga que obedecer.
Porque si solamente te quiero como Salvador, pero no como Señor, entonces va a haber otro Señor en mi corazón. Y voy a seguir adulterando, voy a seguir odiando, voy a seguir envidiando. Y eso quiere decir que no he tenido un nuevo nacimiento, no he recibido realmente a Cristo. Nada más lo agarro como salvavidas. Es por eso que hoy quise predicar de esto, hermanos. Porque es importante que tú te confrontes con tu corazón y que digas: realmente cuando muera, ¿a dónde me voy a ir? ¿Realmente a dónde? ¿Vale la pena arrepentirme de la vida pecaminosa? ¿Vale la pena matar al viejo y a la vieja mujer? Esa vieja mujer pecaminosa, ese viejo hombre adúltero, ¿vale la pena? Y que lo pongas en una balanza. Y si para ti vale la pena dejarlo por recibir la salvación de tu alma, en ese momento vas a decir de corazón: Señor, me arrepiento de adulterar, me arrepiento de odiar, me arrepiento de... Y empiezas a decir todo lo que realmente te arrepientes. Pero a veces ves cristianos que dicen: ah, ¿te acuerdas, compadre, cuando tomábamos? Ah, qué buenos tiempos aquellos. A lo mejor no toma, pero en su corazón todavía sigue acordándose de eso y le gustaría hacer eso. Qué importante es el verdadero arrepentimiento. Ve a que les testifique. Realmente la gente que te conoce por tu testimonio, ¿le gustaría acercarse a Cristo porque vio el cambio en ti? ¿O dicen de ti: ella es cristiana, él es cristiano, si ella es cristiano, pues yo no quiero ser cristiano? Yo te voy a decir una cosa. Desde hace 20 años que yo recibí a Cristo, sé que mi testimonio es importante. Ese testimonio de lo que la gente cercana a mí ven, pueden ver reflejado a Cristo y los puede llevar a la salvación. Pero también sé que yo puedo ser de piedra de tropiezo. Por lo que ven mal en mí, pueden ser que la gente no se acerque a Cristo o se aleje de Cristo, y eso Dios me lo reclamaría. Por eso, hermanos, yo te doy la libertad de que cualquier día que tengas una duda de quién soy yo o qué es lo que hago, vayas a mi oficina y toques la puerta y me preguntes: pastor, ¿es verdad que usted? Y dime lo que tú hoy escuchaste, el chisme que escuchaste, pregúntamelo. Pastor, ¿es verdad que usted en la noche se sale a las 11 de la noche para andar loqueando tras las muchachas? No, eso es mentira. Pero si quieres comprobarlo, vente de velador a mi casa y ahí te vas a dar cuenta. No creas lo que escuches. No creas lo que escuches. Cree lo que realmente te conste que es verdad. Soy pastor, por eso te lo estoy diciendo. Y eso lo tenemos que hacer con el que sea. Tener la libertad de decir: a ver, es verdad. Si para ti puede ser de piedra de tropiezo algún rumor o chisme que te dieron de mí, entonces ven y pregúntamelo. Si tú dices: eso es chisme porque yo conozco al pastor, entonces no me lo preguntes. Tú ya sabes quién soy yo. Yo te doy libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos cartas abiertas. Así yo también tengo que tener libertad de poder ir y preguntarte: oye, ¿tú estás haciendo tal cosa? Qué importante es nuestro testimonio. Yo no puedo evitar que la gente chismee. Eso no lo puedo evitar. Yo no puedo evitar que la gente dé falso testimonio de mí. Eso no lo puedo evitar. Pero lo que sí puedo evitar es que tú creas una mentira. ¿Cómo puedes no creer una mentira
ven y pregúntamelo a mí y ahí ya lo vas a saber. Tu testimonio es importante para la gente que está al lado de ti, porque la gente ve quién eres tú. Sabes que este hombre decía: manda a alguien, Señor, para que les testifique, para que no vengan mis hermanos a este lugar de tormento. Dice el siguiente versículo, versículo 29: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Jesús está hablando en el comienzo del Nuevo Testamento y está diciendo: a Moisés, los 5 primeros libros de la ley, y los profetas, Daniel, Esther, Ruth, aquí están todos, óiganlos. Él está diciendo: oigan esas personas, lean la Biblia, escudriñenla. Versículo 30: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Este hombre no solamente no había leído la Biblia, no la conocía, porque en la Biblia elementalmente está prohibido invocar a los muertos. Y él está diciendo: yo quiero invocar a los muertos, que un muerto se levante. Eso está prohibido por la Biblia. Eso se llama brujería y hechicería. Eso se llama mediums. Eso es algo de lo oscuro, de las tinieblas. Dice el versículo 31: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. ¿Sabes que Abraham está diciendo una gran realidad? Ponte antes de recibir a Cristo y que tu abuelito, que ya se había muerto, un día se te hubiera aparecido de noche. ¿Con eso te hubieras convencido? No, a lo mejor nada más te hubieras desmayado, pero no convencido. Hay gente, ¿cuántos de aquí conocen gente que Dios los ha sanado milagrosamente? ¿Cuántos conocen gente? Todos. Hay personas que han tenido cáncer terminal, personas que el médico le dice: en 15 días te vas a morir, y reciben a Cristo y Dios los sana, y con análisis posteriores no tienen absolutamente nada, y los médicos no se lo explican. La misma persona dice: Dios me sanó, y aún porque lo sanó no quiere decir que permanezcan aquí. Hay muchas personas que se alejan de Dios aún a pesar de que Dios la sanó. Había una amiga de nosotros que Dios la había sanado, y cada vez que había una célula ella daba testimonio: es que Dios me sanó. Pero después de que decía eso, se iba un año, año y medio a andar en el mundo y no regresaba. Y así ha estado consecutivamente como es más, ellos llegaron antes que nosotros a Cristo, y ahorita tienen 5 años que no está en el Señor. Dentro de a lo mejor 3 meses vuelve otra vez, y otra vez se aleja. El milagro no necesariamente nos hace abrir los ojos. Sabes que este lugar de tormento que se llama infierno, que es eterno, es uno de los destinos aparte del cielo. Pero yo quiero decirte que la última característica, la 10, que es un lugar que se gana. No lo ganamos, la gente se lo gana. Dice Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte. Te lo ganas al pecar. En el momento en que constantemente empiezas a pecar, es como la gente está siendo dirigida al infierno. En Mateo 23:33, Mateo 23:33, está hablando Jesús a los fariseos y a los escribas, y les dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿Sabes que está hablando de la hipocresía? Porque podemos aparentar ser sin ser. Y eso es lo que tú tienes que confrontarte a ti mismo. ¿Eres o no eres?
Porque si eres, por tus frutos los conocerán. Lo que hagas te vas a dar cuenta qué tipo de persona eres. Lo que pienses, lo que creas, en donde andes. Sabes que la hipocresía, la superficialidad nos alejan de Dios. Y quiero terminar con el libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos capítulo 26. Le voy a pedir a la alabanza si sube. Hechos 26. ¿Sabes qué es lo que se me hace lo más triste del infierno? Es que la gente no tiene que ir necesariamente ahí. Jesús ya pagó por no tener que ir ahí. Jesús ya pagó y ya hizo todo para no tener que ir ahí. La gente que va a estar ahí solamente va a ser porque quiere estar ahí. En Mateo 26, en Hechos 26, Hechos 26, 24. Pablo le está compartiendo al rey Agripa, al rey Festo. Está encarcelado por el rey por ser cristiano, y constantemente el rey lo hacía venir para que le hablara de Cristo. Y aquí lo vuelve a hacer venir y le dice en el versículo 24, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas. Fíjate cómo confronta al rey. Rey, no estoy echando mentiras. Usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Sabes que lo que Pablo estaba diciendo era que en el momento en que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo fue en el tiempo de la Pascua, donde más de 2 millones de personas de todo el mundo estaban reunidos para el día de la Pascua? A Jesucristo lo crucificaron fuera de la ciudad de Jerusalén, en el Gólgota. La gente lo veía, la gente lo supo. El rey supo o vio cómo a Jesucristo lo habían crucificado, cómo había muerto realmente y cómo al tercer día había resucitado. Porque cuando Jesucristo resucitó, la Biblia dice que con hechos indubitables se apareció a más de 500 personas, a los apóstoles, en diferente tiempo, en diferente lugar. El rey lo sabía. Pablo le está diciendo: usted lo sabe, pues no se hizo en ningún lugar escondido. Usted sabe que lo que le estoy diciendo es verdad, rey Agripa. Y sigue diciendo el versículo 27: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? El rey Agripa era el que tenía la autoridad para mantener a Pablo dentro de la cárcel. Pablo tenía suficientes razones para poder odiar al rey Agripa. Debido a él estaba encarcelado. Pero Pablo ponía arriba de las persecuciones y de las heridas, de los maltratos, ponía la salvación del alma de cada persona. Y es el mismo Pablo el que está apresado por el rey Agripa, que llega el momento en que le dice Pablo al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? ¿Crees? Lo ha de haber volteado a ver a los ojos y se ha de haber callado, esperando la decisión eterna del rey Agripa.
Pablo tuvo el coraje para proclamar a Jesús aún ante sus enemigos y poderle decir al rey: Rey, ¿crees a los profetas? ¿Crees en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Crees que Él vino a morir por tus pecados? Lo miró directamente, le dijo: ¿crees, Rey Agripa? ¿Sabes que la contestación del rey Agripa es la contestación de las más tristes de la Biblia? Porque Agripa le contestó: por poco. Pablo, por poco. No te faltó mucho, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. ¿Sabes que cuando una jovencita dice por poco me caso, quiere decir que se quedó solterona? Si Agripa no se arrepintió, tiene más de 2000 años gritando en el infierno: por poco y me salvo, por poco y acepto el regalo de salvación del Señor Jesús, por poco creo en la sangre derramada por mis pecados, por poco y no hubiera estado aquí quemándome eternamente. Escucha la respuesta necia de un hombre cuyo corazón lo cierra al Dios: por poco. ¿Y sabes qué le contestó Pablo? Ojalá no fuera ni por poco ni por mucho, sino no solamente tú, sino que todos aceptaran a Jesús, se salvaran. Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí por Jesús, porque Jesús resucitó. Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, inútil sería nuestra fe. Estaríamos creyendo en un Dios muerto, como los miles de dioses que tienen el mundo, estatuas paradas, personas que murieron y ahí están sus restos en una tumba. Creemos en un Dios vivo. Dice la Biblia: yo soy el Dios de vivos. Dios de vivos. ¿Sabes que Jesús en la cruz fue desnudado? Lo latigaron 39 veces y cada vez que caía el látigo romano se llevaba carne, arrastraba carne de su cuerpo tras de sí, y Jesús no decía nada. Le pusieron una corona de espinas para burlarse de su realeza. Le pegaban con palos en la cara, le jalaban las barbas de la cara, le escupían, le pusieron un traje púrpura para burlarse de su divinidad. La gente le escupía y se burlaba de él cuando estaba en la cruz, y lo único que hacía Jesús era decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si supieran que vine a salvarlos de las garras del infierno, si supieran que por mi sangre y mi muerte las personas que lo decidan podrán tener acceso al cielo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes que cuando agarraron a Jesús, el apóstol Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Malcolm? Y él le dijo: no lo hagas, no es necesario. Yo podría llamar una legión de ángeles para que me vinieran a rescatar, pero para esta hora he llegado. Vengo con un propósito, porque si yo no voy a la cruz, la humanidad se va a seguir perdiendo en el infierno. La Biblia dice en Isaías 53 que allí en la cruz Jesús vio la aflicción de su alma y quedó satisfecho. El fruto de la aflicción de su alma, que somos todos nosotros.
Allí en la cruz dijo: vale la pena permanecer en la cruz, humillado, latigado, sacrificado. Vale la pena, porque cuando yo derrame mi sangre, esa sangre limpiará el perdón de los pecados de toda persona que lo decida. Y con mi resurrección les garantizo que yo soy Dios. La Biblia dice que un día regresará por nosotros. Yo pienso que somos nosotros los que vamos a ver la venida de Jesús. Pero aun si no lo viéramos nosotros, esta generación, un día tú y yo vamos a morir. Nuestro cuerpo va a caer. Y Hebreos 9:27 dice que está escrito que el hombre muere una vez y después el juicio. Cuando llegues a la presencia de Dios, así como el video del comienzo, ¿estás seguro que tienes una reservación allá? ¿O el diablo te tiene una reservación en el infierno? ¿Cuál de los dos lugares? ¿Cuál de los dos lugares has hecho la reservación? Dios sí lo sabe. Y tú también. Y tú también. Si hoy tú estás aquí, si hoy dices: Señor, yo no quiero llegar al infierno, ya me di cuenta que es real, no tengo que llegar allá para creer que existe en el infierno. Tus propias palabras, Jesús, las suficientes que oí hoy, me doy cuenta que sí existe un lugar de tormento, y que todos los que no te han recibido como Señor y Salvador tienen un destino reservado en el infierno. Yo no quiero llegar ahí, Señor. Si tú dices: yo necesito a Jesús como mi Salvador, que Él me perdone, que Él cambie mi vida, cambie mis pasos, me quiero arrepentir de la vida pasada, el mundo no me dio la felicidad que yo necesitaba, Señor, perdóname, quiero aceptarte como Señor y Salvador. Hoy quiero tomar la decisión más importante de mi vida, la decisión que ya no puedo tomar después de muerto. Si eres tú, levanta tu mano para indicármelo. Si tú dices: yo quiero que Dios me salve de no ir al infierno, levante tu mano. Veo su mano, Dios te bendiga. Alguien más dice: yo no quiero llegar allá. Veo tu mano, Dios te bendiga. Veo tu mano, Dios te bendiga.